diferencia entre la psicopatía y la sociopatía? Ok. ¿Y por qué es importante distinguir entre esos dos términos? Bueno, la sociopatía clínicamente ya no se reconoce como tal. De Ok. hecho, nos dicen que ya no debemos llamarles sociópatas. Ok. Ahora se les llama el trastorno antisocial de la personalidad. ¿Qué es lo que estamos diciendo de tipo de trastorno, no? Que no. Sí, No pero es otro. está relacionado directamente con la delincuencia, con los delitos. Personas que tienen esta aberración a la sociedad y que por ende tienen esta necesidad de delinquir. Vamos a incluir robos, violaciones, asesinatos. Mira, te voy a dar un ejemplo más gráfico. No sé si viste la película del Joker, la más Sí. reciente. Sí. ¿Recuerdas que él tenía perdía contacto con la realidad, que se imaginaba que tenía un vínculo con la vecina? Ah, claro. ¿Te Sí. acuerdas? Sí, y que en su mente ya no sabías que era verdad, o sea, había un paralelismo ahí, ¿no? Y que entonces cuando entra a cámara y asesina al conductor, Sí. y luego se va a la calle y empieza a matar a lo loco, a disparar. Creo que no recuerdo muy bien qué era Sí, lo sí. que hacía. Bueno, ahí estamos hablando de un sociópata. Pero es que desde que tú empiezas a ver la película dices, esta persona no está bien de su cerebro, ¿verdad? Tiene algo en su mente que lo está. Cuando hay una persona con un trastorno, el trastorno, tu peor enemigo es tu propia mente. Tu mente te juega chueco. Y el psicópata es una persona que son más cuerdos que tú y que yo. Son muy astutos, sumamente astutos para poder, cuando hablamos de un psicópata forense, para poder descubrirlo abiertamente, pueden pasar años. ¿Cuánto tiempo estuvo matando Ted Bundy? Y no me digas que Ted Bundy estaba fuera de sí. Claro. Sabía lo que hacía, era consciente, gozaba matando a estas colegialas y se disfrazaba inclusive de persona con alguna discapacidad para generar la empatía de la otra persona, cuando al final era toda una planeación estratégica para poder solventar, satisfacer esta necesidad que era el poder. Ok. Entonces es un tema bien interesante y bueno, así empecé mi 2020 y ahorita en 2024 pues sigo, ya hasta dije, ya no voy a difundir de manera irresponsable. O sea, yo sé que estoy diciendo muchas cosas que los psicólogos pueden decir, no, es que esta no sabe, necesita estudiar más, pero el problema es que ellos como psicólogos no han tenido estas bases de psicopatía. Entonces yo empecé al revés. Empecé estudiando los diplomados, los máster, los posgrados para terminar con la carrera de psicología. Pero digo, realmente, pues mis maestros son los mayores expertos a nivel mundial en psicopatía y ellos son los que nos dicen. De hecho, fue una de mis preguntas de examen. La psicopatía no es un trastorno, es un modo de ser, es una personalidad. Y es importante aclararlo porque las personas que nos escuchan me preguntan muy seguido, cuando se identifican, oye, Pris, pero cambian. Oye, vamos al psicólogo, a lo mejor alguna receta, algún medicamento. ¿Cómo vas a cambiar una personalidad? Es como si tú me dices, Pris, cámbiame los ojos negros por unos verdes. No se puede. No se puede. Ok. A ver, ese término que estamos iniciando, no sé si lo dije bien, gaslighting. El gaslighting. Gaslighting, ok. Sí. Gaslighting. Platícame de eso. El gaslighting es una estrategia de manipulación muy utilizada por abusadores, psicópatas integrados, narcisistas. No sé si recuerdas, el término gaslighting quiere decir luz de gas en México, en español, pero viene de la película de su homónimo que se llamaba así, Gaslighting, de 1940. En esta película, que también fue una obra de teatro, la intención del psicópata integrado que teníamos ahí, el antagonista, era trastornar la mente de su esposa, la protagonista, con base a moverle cosas del lugar. Entonces yo dejé aquí mi termo. Para confundirla. Para confundirla y hacerla dudar de su propia percepción de la realidad. Bajaba el tono de las bombillas y ya decías que se está yendo la luz. No, te estás volviendo loca. Eres muy dramática. Eso no pasó. Oye, es que tú me dijiste que fuimos
a cenar tal día. No, yo nunca te dije eso. Oye, es que yo te vi hablar con una mujer en tu celular. No es cierto, estás loca. Eso nunca pasó. Y entonces la víctima, obviamente, esto no empieza así, ¿verdad? Estamos hablando de una estrategia de manipulación que va de buen trato a mal trato y a veces para la víctima pasa desapercibida que está siendo manipulada y por eso sigues ahí, porque no te das cuenta que estás en un vínculo. Entonces el gaslighting, ¿qué puede pasar? Que la víctima pierde la capacidad de tomar decisiones por sí sola. La quebranta. Claro, trastorna su mente. Y muchas personas víctimas de este tipo de manipulación empiezan a dudar de si sería bueno seguir viviendo o no. Entonces ahí está el crimen perfecto de todo psicópata. Yo no te hice nada, tú solita te mataste, tú solita lo intentaste. Cuando tú mismo la fuiste orillando. Ajá. Y otras cuantas terminan en hospitales psiquiátricos. Oye, a ver, retomando un poquito, ¿cómo tú te das cuenta que estabas en ese embrollo y cómo en tu opinión, qué podemos compartir para salir de esa situación, o las mujeres que están en esa situación, o los hombres, para poder identificar y decir, hey, cuidado? Mira, uno de los sentimientos más importantes cuando estás con un psicópata integrado es el miedo. El tenerle miedo constantemente a esta persona, porque suelen ser personas con un carácter muy impredecible, es decir, hoy qué va a pasar, de qué humor se va a levantar, con qué me va a salir hoy. Y en mi caso, él era una persona agresiva, entonces había golpes. Okay. Y posteriormente supe que esto mismo lo repitió con sus exparejas. Entonces, es una frase que yo utilizo cuando difundo de que el psicópata es serial. Todo psicópata es serial, no es nada más contra ti, es contra cualquier persona porque no saben amar. Es imposible decir que porque a mí me lo hizo, pero a los otros no. Contigo no va a ser empático, pero con las otras personas sí. Es imposible eso. Una persona que no tiene empatía no va a ser empático con nadie que esté a su alrededor. Entonces, estuve yo en riesgo. A mí la policía me tuvo que sacar de la casa que alquilábamos en ese momento. Mis papás me ayudaron. Mis niños tenían apenas 10 meses cuando eso pasó. Tuve que denunciar, cosa que nunca dio resultado. Me aventé todo, ratifiqué, me hicieron estudios, exámenes. Hay varias denuncias en su contra. Actualmente estoy en un proceso penal porque nunca dio pensión alimenticia, pero sí exige los derechos de ver a los niños y cada vez que me ve, obviamente intenta tratar de manipular. Y esto es la fruta que me da la psicopatía, haber estudiado psicopatía, que como yo sé que ya está manipulando, yo no lo escucho. Está manipulando, me está diciendo, oye, ¿por qué no te salen arrugas? Oye, ¿por qué estás tan guapa? Oye, ¿por qué bien te arreglas? Oye, la niña está igualita a ti de bonita. Este güey, ¿sabes? Okay. Me desconecto simplemente. Te desconectas. Sí. ¿Cuál sería ahora sí que los tips que les darías a la audiencia para identificar eso y cómo salir, denunciar o qué hacer? Porque estoy intrigado con esa parte. Mira, es algo muy difícil. El primer paso es pedir ayuda. El primer paso es hacer un insight, autocuestionamiento y decir, ¿qué estoy pasando? ¿Por qué estoy pasando por esto? Esto que estoy viviendo no está bien. Y entonces puedes pedir ayuda. Tienes que tener una red de apoyo forzosamente. Hay gente que no la tiene, hay gente que sí la tiene, amistades, familiares, tu jefe, tu compañero de trabajo. No puedes, si estás en una relación de este tipo, no sabes cómo van a reaccionar. Acuérdate que tienen intolerancia a los impedimentos y cuando tú les dices que no, se les activa. Entonces tienes que tener un plan de escape, sobre todo si eres tú la que quiere dejarlos. Si eres de las afortunadas o afortunados, como dice el doctor Piñuel, que fueron descartados, ya la hiciste. Ya nada más se trata de que hagas contacto cero e irte.
Pero cuando tú eres quien los dejas, como es mi caso, hay estudios que la gran mayoría de los feminicidios de parejas y exparejas fueron en este momento, cuando ellas les dicen, ya no quiero nada contigo, o ya estoy saliendo con alguien más, ya de exparejas, ¿no? Entonces es muy complicado el decirle a una víctima, salte de ahí, cuidado. Porque el decirle a una víctima salte de ahí, la puedes estar propiciando, llevando a su propio feminicidio. O sea, qué fuerte lo que estoy diciendo, pero es que sí ha pasado. Se oye muy fuerte. Sí.